El tema en esta ocasión es integral definida. Para entender qué nos dice el concepto de integral definida, tenemos que ahondar un poco en temas que vimos en el primer parcial. Si recuerdan, durante el primer parcial estuvimos aproximando áreas que se forman bajo curvas de funciones utilizando la suma de Riemann mediante el método de los rectángulos. ¿Qué nos decía el método de los rectángulos? Nos decía, no puedes calcular o no hay fórmula para calcular el área bajo esa curva, entonces ese problema divídelo en problemas más sencillos. Esos problemas más sencillos se resolvieron trazando rectángulos y sumando sus áreas. Este método de los rectángulos está basado en el método exhaustivo porque nos decía que entre más rectángulos nosotros trazáramos, nos dábamos cuenta que la suma de esas áreas de los rectángulos se aproximaba cada vez más al área real que se forma bajo la curva de la función. Resumido, ese método de los rectángulos nos decía, tenemos que sumar el área desde el rectángulo 1 hasta el rectángulo n. ¿Y cómo se calcula el área de los rectángulos? Bueno, altura por base o base por altura. La base de cada rectángulo, que era la misma en cada uno de ellos, era el incremento en x, o sea, de un rectángulo a otro, qué incremento había en x, y la altura era la función valuada en el punto medio, que era la función que en otras palabras es el valor de y dentro de ese punto medio. Cuando nosotros calculamos la suma de Riemann, nos dimos cuenta que nada más nos aproximábamos, pero que no llegábamos al área real. Este fue un problema que años después se resolvió llevando al límite esa sumatoria. Si nosotros calculamos el límite de esta sumatoria cuando el incremento de x tiende a 0, o sea, ¿cuándo el incremento de x va a tender a 0? Cuando el total de rectángulos tienda a infinito. Si se dan cuenta, entre más rectángulos tracemos dentro de esa área, la base va tendiendo a ser cada vez menor, o sea, se va acercando cada vez a 0. Entonces, ¿qué pasa? Entre más rectángulos nosotros trazáramos, ese valor se iba aproximando a lo que se le conoce como integral definida. Esto que tenemos aquí es la notación de Leibniz y se lee integral definida de f respecto a x desde a hasta b. Vamos a calcular la integral de esa función de x respecto a x desde un punto a hasta un punto b. Esos puntos a y b lo que me están indicando es el valor de x inicial y de x final dentro del área. Nosotros ya tenemos la gráfica, tenemos el eje de las x y lo que nos falta es delimitar de dónde a dónde quieres calcular esa área, pues a esos puntos les vamos a llamar a y b, y dentro de nuestra notación de la integral, esos valores de x inicial y x final se van a escribir en los extremos del símbolo de integración como límite inferior y límite superior. ¿Cómo se calcula esta integral definida? Esta integral definida se calcula de acuerdo al segundo teorema fundamental del cálculo, que nos dice que el primer paso para resolver una integral definida es calcular la integral indefinida de esta función y poner esta línea en donde digamos desde qué valor hasta qué valor va a estar evaluada la función, y el resultado de eso va a ser el resultado de mi integral evaluada en b menos el resultado de la integral evaluada en a. O sea que en este resultado lo que vamos a hacer es sustituir los a x primero por el valor del límite superior, que es b. Eso va a ser un resultado, va a ser una cantidad. A ese resultado o a esa cantidad le vamos a restar la cantidad que nos dé la función, en donde x ahora va a valer a. Geométricamente, ¿qué nos dice esta integral definida? Es el área exacta de la región del plano cartesiano limitada por la curva f, las rectas x igual a y x igual a b, y el eje de las x. Eso es lo que nos va a decir esta integral definida. ¿Cuál es el área exacta? Ya no me voy a preocupar por trazar rectángulos
porque ya vimos que por más rectángulos que trace nunca voy a llegar al área exacta. Entonces, ¿qué hago? Mejor voy a calcular la integral definida y ya sé que ese resultado va a ser el área exacta que está entre el eje de las X, bajo la curva de la gráfica de la función y los puntos o líneas X igual a y X igual a B. Para esto vamos a hacer un ejemplo del que ustedes ya tienen calculado mediante el método exhaustivo. En la semana 1, en su tarea, uno de sus ejercicios fue calcular el área que se forma bajo la gráfica de la función y igual a x al cuadrado, en donde x es igual a 4 y x es igual a 0, y trazando 4 rectángulos. Este ejemplo lo tomé de un ejercicio de uno de sus compañeros. Ustedes están calculando el área y el área aproximada nos dio 21 unidades cuadradas. ¿Cómo podemos traducir esto a una integral? Pues yo voy a escribir integral. ¿De qué función quiero calcular el área? Aquí está, de mi función x cuadrada. En la función x cuadrada, ¿cuál es mi variable? Pues mi variable es la x. Esta es mi integral indefinida. La voy a definir de qué manera, determinando desde qué valor de x hasta qué valor de x quiero calcular el área. Quiero calcularla desde x igual a menos 4. Ese va a ser el límite inferior, en donde inicio. Inicio desde x menos 4 y voy a terminar en x igual a 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es calcular mi integral indefinida. Integral indefinida de x al cuadrado es x al cubo. Acuérdense, utilizo la fórmula de u a la n, en donde el resultado es u a la n más 1, que en este caso es x al cuadrado más 1, que es x al cubo entre 3. ¿Qué voy a escribir aquí? Aquí ya no es necesario que escriba la constante de integración, puesto que siempre desaparece en la sustracción. En este momento la voy a escribir porque es el primer ejemplo para que ustedes vean por qué la constante no se debe poner. Si fuera integral indefinida, mi resultado sería ese, pero como es integral definida, lo que tengo que determinar ahora es, mediante una línea totalmente horizontal, escribir en la parte inferior de esa línea mi límite inferior, que es 4, y en la parte superior el límite superior, que es 0. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que le tengo que dar los valores de menos 4 y de 0 a x. ¿Qué valor le tengo que dar primero? El límite superior, que es este, el 0. Voy a volver a escribir lo mismo, pero ahora con x igual a 0. Quiere decir que ahora ese resultado va a ser 0 al cubo entre 3 más la constante. Recuerden, la constante le estoy escribiendo de otro color porque les había comentado o mencionado que esa constante no se debe escribir y ahorita van a ver por qué. Y al resultado de la función valuada en el límite superior le voy a restar la función, pero ahora en donde x vale menos 4. Quiere decir menos 4 al cubo entre 3 y todo esto más la constante. Si se dan cuenta, estoy poniendo entre corchetes el resultado de cada función. ¿Por qué? Porque como hay una resta entre ellos, a veces si no ponen los corchetes terminan multiplicando mal por este signo negativo. Entonces háganlo así. Entre corchetes pongo toda la función evaluada primero en límite superior y a eso le voy a restar la función evaluada en el límite inferior. ¿De dónde saqué esto? Bueno, esto lo saqué del teorema anterior, acuérdense. Me está diciendo que la integral definida se calcula primero, calculando la integral indefinida y poniendo desde qué valor hasta qué valor. Y después esta función que me resultó en la integral indefinida la voy a evaluar en x igual a b y a ese resultado le voy a restar el valor de esa función cuando x vale a. ¿Qué es lo que hice aquí? Primero x vale 0,
y después x vale menos 4 y el resultado de eso lo voy a restar. Procedo y digo 0 al cubo, 0 entre 3 más la constante de integración. Les recomiendo que si quieren utilizar calculadora, la calculadora la utilicen paso por paso. No quieran poner todo directo en la calculadora porque recuerden que la calculadora no sabe de jerarquía de operaciones. Si ustedes ponen todo directo en la calculadora, tendrían que tener cuidado de poner los signos de integración, que serían los paréntesis, correctamente. Si no ponen símbolos de agrupación, perdón, la calculadora les va a dar un resultado totalmente diferente al que realmente es. Entonces les recomiendo váyanlo haciendo paso por paso, no ingresen todo directamente en la calculadora. Perdón, aquí era menos 4 al cubo. ¿Y cuánto es menos 4 al cubo? Menos por menos me da menos. Entonces va a ser menos 4 por 4, 16 por 4, 64. Ahora voy a hacer la resta. 0 entre 3 es igual a 0 más la constante. Este menos va a multiplicar tanto a este término como a este de acá. Entonces menos por menos me da más 64 tercios, menos por más, menos constante. Y vean qué pasa con la constante. La sustracción o la resta siempre hace que la constante de integración desaparezca. Si tengo más constante menos constante, eso va a ser 0. Entonces, ¿qué nos dice la integral definida? Ya no escribas a la constante de integración, puesto que con la resta esa constante va a desaparecer. Entonces, no tiene caso que escriban a la constante. En este ejemplo yo la puse para que vean que realmente la constante sí desaparece y por lo tanto el resultado es 64 tercios y como es área es unidades cuadradas. 64 tercios en decimal es 21.3333 periódico, unidades cuadradas. ¿Qué es lo que pasa? Se dan cuenta que sí fue aproximado el valor que se calculó mediante el método de los rectángulos. Método de los rectángulos, área aproximada me dio 21 unidades cuadradas. La integral definida, que es el área exacta bajo esa curva, es de 21.3 unidades al cuadrado. Y así es como nosotros vamos a calcular ahora las áreas bajo la curva. Ya no vamos a ocupar método de los rectángulos, se dieron cuenta que es un método demasiado exhausto o no está tan complejo, pero son muchas operaciones y es muy fácil o muy probable que nos equivoquemos. ¿Qué hacemos? Mejor calculamos la integral definida. Vamos a hacer otro ejemplo del que ustedes ya tienen el área aproximada mediante el método de los rectángulos. Este ejemplo 2 es igual de la tarea de la semana 1, entonces ubiquen en su tarea de la semana 1 el área formada bajo la gráfica y igual a raíz cuadrada de 3 menos x desde x menos 6 hasta x3 con 9 rectángulos. Aquí está, el área que dio fue de 18.05 unidades cuadradas. Quiere decir que mi integral me tiene que dar como 18, a lo mejor 18.1 o 19.90, digo 17.90 y tantos. ¿A qué voy? Que esta área aproximada no debe variar tanto a lo que me dé mi integral. Si varía quiere decir que mi integral la calculé mal, porque ya estamos seguros que este método de los rectángulos ya está correcto. Entonces el área exacta tiene que ser aproximadamente 18.05. Escribo integral. ¿Integral de qué función? Aquí la tengo, la función es raíz cuadrada de 3 menos x, en donde x es mi variable. ¿Desde qué valor? Desde menos 6 hasta 3. Ya escribí mi integral indefinida.
perdón, definida. Lo primero que tengo que hacer es resolverla como integral indefinida. ¿Qué voy a hacer? Yo sé que para resolver una raíz como integral indefinida tengo que pasarla como exponente fraccionario. Me quedaría 3 menos x a la 1 medio respecto a x. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Voy a utilizar la fórmula de u a la n, en donde u va a ser mi base, n va a ser el exponente y tengo que calcular la diferencial de esa base. Mi base es 3 menos x, n es 1 medio y la diferencial de esa u, derivada de 3, 0, derivada de menos x menos 1 por dx. 0 menos 1, menos 1 de x o menos de x. Si se dan cuenta me está faltando este menos 1 o este menos. ¿Qué quiere decir? Agrego ese menos en esta parte de aquí, multiplico esto por menos y entonces tengo que sacar un menos también multiplicando. De x. Y ya está. Aquí estaría el menos. Para que este menos se neutralice con este menos de acá y no cambie mi función que está dentro de la integral. El resultado, ¿cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera. Eso sería igual a menos, abro paréntesis, integral de u a la n es u, que es 3 menos x, a la n más 1, 1 medio más un entero, son 3 medios entre 3 medios. Y esto lo voy a evaluar desde menos 6 hasta 3. Todavía no termino, tengo que simplificar este resultado. Entero entre fracción, el entero es este, le pongo denominador 1 y hago operación con fracciones. Esto quedaría igual, menos entre más, menos 2 por 3 menos x sería 2 por 3 menos x a la 3 medios sobre 3 por 1, 3. Que esto sería igual, bueno, aquí voy a decir que lo voy a evaluar desde menos 6 hasta 3. Esto quedaría igual a menos 2 tercios raíz cuadrada de 3 menos x y eso al cubo. Aquí está exponente 3 medios y separé el 2 tercios como el coeficiente constante aparte y ahora sí esto lo voy a evaluar desde menos 6 hasta 3. ¿Por qué se hace esto? Simplifiquen lo más que puedan su resultado de integral indefinida. Si ustedes desde este paso quieren sustituir a x, va a ser muy complicado sustituir a x y después hacer todas las operaciones ya con los valores de x. Mejor simplifico y ya que tengo simplificado, ahora sí procedo a hacer mi resta. La resta, primero voy a poner la función que quedó de resultado en donde x vale límite superior. Quiere decir menos 2 tercios raíz de 3 menos 3 al cubo y a eso le voy a restar menos 2 tercios raíz de 3 menos, y como x vale menos 6, abro otro paréntesis, menos 6 y todo eso al cubo. 3 menos 3 es 0, entonces me queda menos 2 tercios raíz de 0 al cubo, pues es 0, menos 2 tercios raíz, menos por menos más 3 más 6 sería 9 al cubo. Raíz de 0 es 0, por 2 tercios pues sigue siendo 0. Menos 2 tercios
9 al cubo es 729 y la raíz de 729 es 27. Si multiplican 27 por menos 2 tercios va a ser igual 0 menos 18. Menos por menos da más, entonces me queda 0 más 18 y 0 más 18 es igual a 18 unidades al cuadrado. Y me doy cuenta o corroboro que exactamente o afirmativamente este método de los rectángulos me dio una suma de área bastante aproximada, solamente difiere en 5 centésimas. El área exacta bajo esa curva es 18 unidades cuadradas. ¿Qué van a tener que hacer ustedes? En los primeros ejercicios que les pido de tarea, les pido que tracen la gráfica. Ustedes van a trazar la gráfica y van a identificar coloreando el área que les estoy pidiendo. Van a escribir la integral definida, la van a resolver. ¿Para qué les pido trazar la gráfica? Para que ustedes se den una idea de si está bien o no está bien su resultado. Si aquí mi resultado me hubiera dado una unidad cuadrada, veo que es algo ilógico, porque el área que se forma aquí es mucho más que una unidad cuadrada. Para eso les pido en algunos ejercicios que tracen la gráfica, para que ustedes de manera visual puedan identificar cuál es el área que están calculando. Más adelante ya no va a ser necesario que tracen ustedes la gráfica, solamente realicen su integral definida y ya saben que esa integral lo que me está indicando es el área que se forma bajo esa gráfica desde x menos 6 hasta x igual a 3. Si siguen con dudas, les voy a explicar en el siguiente video más ejemplos en donde ya tengo integrales exponenciales, integrales logarítmicas, integrales trigonométricas, para tener ejercicios resueltos de todo tipo de funciones y no